Hola, continuamos con el estudio de este libro fascinante llamado Mente, Carácter y Personalidad. Esta vez vamos a estudiar el capítulo número 13 que lleva por título Alimento para la mente. Alimento para la mente. Muy bien, lo que sucede en el ámbito de nuestro cuerpo también sucede en el ámbito de nuestra mente. Es decir, nuestro cuerpo se siente fortalecido, nuestras defensas están de una manera óptima cuando ingerimos alimentos sanos, alimentos nutritivos que fortalecen nuestro cuerpo. De la misma forma es la mente. Si nosotros introducimos a nuestra mente alimentos positivos que ayuden a nuestra vida espiritual, que ayuden a nuestro crecimiento intelectual, espiritual, moral, ese alimento que va ingresando a la mente también afecta toda nuestra personalidad, afecta nuestras prioridades, nuestros pensamientos, hacia dónde apunta todo nuestro ser. Es importante los alimentos, hablando espiritualmente, que colocamos en nuestra mente. De ahí el título de este capítulo, Alimento para la mente. En la página 108 de este libro tenemos el primer párrafo que vamos a dar lectura, porque vamos a leer algunos párrafos seleccionados del capítulo. Guardar las avenidas del alma. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacíe al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. No debemos dejar que la mente se detenga en cualquier pensamiento negativo que el adversario sugiere en nuestra mente. Saben, hermanos, amigos, nuestra mente genera constantemente pensamientos. Es inevitable que no haya pensamientos. No puedes evitar que hayan pensamientos. La mente es generadora de pensamientos. Cada momento, cada instante, la mente hace surgir pensamientos, cientos y cientos de pensamientos. Algunos especialistas en el área de la mente que han analizado algunos mecanismos de la mente, comparan los pensamientos como burbujitas de jabón. ¿Vieron esas burbujitas de jabón? Cuando los niños juegan y soplan y salen muchas burbujitas de jabón. Los pensamientos son como burbujitas de jabón en la mente. Van a aparecer siempre, pero cuando no le damos importancia y no le damos mucha atención, esa burbujita aparece, luego va desapareciendo, alejándose y luego se esfuma y desaparece. No hay pensamiento que se mantenga en nuestra mente por muchísimo tiempo. Siempre es otro pensamiento lo reemplaza, siempre es reemplazado por otro pensamiento. Si nosotros no le damos importancia a ese pensamiento, que es como una pequeña burbujita de jabón, entonces desaparecerá. Pero si le damos importancia al pensamiento, a esa pequeña burbujita, entonces tendrá fuerza, crecerá más y entonces invadirá nuestro ser y generará muchos pensamientos alusivos relacionados a ese pensamiento. También se compara nuestra mente como un cielo despejado. En el cielo siempre aparecerán nubes, no se puede evitar que aparezcan nubes. Van a aparecer las nubes, van a moverse en el horizonte, en el cielo y luego desaparecen. Los pensamientos son como nubes que aparecen en el cielo, siempre aparecerán. Pero si tú les prestas mucha atención, entonces esos pensamientos invadirán tu ser, generarán más pensamientos alusivos a ese mismo. Si no le das mucha importancia, si simplemente lo observas como un observador, valga la redundancia, entonces pronto perderán fuerza y empezarán a esfumarse. La sierva de Dios dice, no debemos detenernos en ese tipo de pensamientos que tienden a tener influencias negativas. Y más aún cita un texto bíblico
dentro del párrafo que leíamos, cita un texto bíblico que es el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15, donde dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Y ser santo significa ser diferente a lo que el mundo es. Ser santo significa seguir los caminos del Señor Jesús, ser una persona diferente. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Para eso necesitamos disciplinar los pensamientos, de tal manera que nos obliguemos a detenernos en pensamientos constructivos, en pensamientos sanos, pensamientos que tiendan a fortalecer nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros principios cristianos espirituales. Tenemos otro texto bíblico en Filipenses 4:8, muy relacionado con estos asuntos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que sea puro, lo que sea amable, lo que sea virtuoso, si algo digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Es decir, detén tu mente en estos puntos importantes, porque al pensar en estos puntos, tu carácter va a ser edificado, tu vida espiritual va a ser edificada. Es importante por eso disciplinar nuestros pensamientos, obligarnos a pensar en cosas que sean buenas, que sean espirituales, que sean productivas para nuestra vida. También tenemos el texto de Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista, y responde: con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el versículo 11 de este mismo Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No podemos evitar que aparezcan pensamientos, e inclusive pensamientos no buenos, pensamientos malos. No podemos evitar eso, pero podemos escoger en qué pensamientos detenernos. Pero podemos escoger qué pensamientos quedarnos a contemplarlo, a darle mayor importancia y detenernos más en esos pensamientos, los que sean constructivos. También el consejo importante que encontramos en este capítulo es acerca de las lecturas que pueden debilitar la mente. Por ejemplo, en la página 111 hay un párrafo que dice: libros que debilitan la mente. Atención, mucha atención con esto. Las novelas de amor y las historias frívolas y excitantes constituyen otra clase de libros que son una maldición para el lector. Puede el autor insertar una buena moraleja, pueden también entremezclar en su obra sentimientos religiosos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es Satanás que se disfraza de ángel de luz para engañar y seducir con más facilidad. Entonces, las novelas de amor, las historias frívolas, tienden a hacer que la mente quiera detenerse en ese tipo de historias y no pensar en las cosas del Señor. Reviste un gran peligro. También en el capítulo sobre los alimentos para la mente, nos habla de lo que denomina ebrios mentales. En la página 112, los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal.
He observado a niños a quienes se había permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias. En su casa o fuera de ella estaban agitados, sumidos en ensueños y no eran capaces de conversar sino sobre asuntos comunes. La conversación y el pensamiento religioso eran completamente ajenos a su mente. Si una persona está constantemente leyendo este tipo de literatura, de cuentos o de novelas, de historias frívolas, uno quiere siempre estar leyendo ese tipo de historias. Y entonces no hay gusto en leer las historias bíblicas. No se le haya gusto en conocer el conocimiento de vida eterna, de la salvación, de la vida espiritual. También en la página 113 encontramos investigar también el alimento de las conversaciones. Así dice ese párrafo. Y luego agrega: no hemos de ser charlatanes o chismosos o cuenteros. No hemos de dar falso testimonio. Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, en hacer chistes o bromas o hablar palabras vanas. Esto también es muy importante. Como cristianos no hemos de ser charlatanes o chismosos o cuenteros o estar detrás de las historias y sin querer muchas veces y a veces queriendo damos falso testimonio acerca de otra persona. Tenemos que estar centrados en las cosas que son edificantes. ¿Por qué? Porque en la conversación también hay poder. Entonces tenemos que vigilar las avenidas del alma. Es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, todo lo que entra a nuestros 5 sentidos nos transforma a la imagen de esos pensamientos que nosotros decidimos detenernos y pensar y darle importancia a esos pensamientos. Finalmente, en la página 115, ya al final de este capítulo, encontramos un párrafo creemos importante, uno de los párrafos claves de este capítulo, y titula así: los ojos fijos en Cristo. Los ojos fijos en Cristo. Es decir, contemplando al Señor Jesús. Es decir, la importancia y la prioridad del cristiano es pensar en el Señor Jesús, pensar en la salvación, pensar en los temas bíblicos que edifican el alma, que aumentan el conocimiento que lleva vida eterna, fijar los ojos en Jesús, contemplar a Cristo, al Salvador, su vida, sus enseñanzas, su muerte en la cruz, ahora su trabajo en el cielo como intercesor de los seres humanos. El párrafo dice: mas tengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Mirando a Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Nada puede arrebatarnos de su mano. Mirando constantemente, y ahora cita un texto bíblico en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Mirando constantemente, y ahora viene el texto: somos transformados en la misma semejanza, de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Es verdad, mirando a Jesús, contemplando sus enseñanzas, contemplando su vida, pasando tiempo, gastando tiempo en estar en comunión con Él, en meditar en su enseñanza y en su vida, somos transformados en la misma semejanza, de gloria en gloria, como dice el texto, así como por el Espíritu del Señor. Entonces, algo importante es fijar los ojos en Cristo. Por supuesto, no lo tenemos a Jesús cara a cara, no lo tenemos en persona para fijar nuestros ojos en Él de manera literal, pero fijamos nuestros ojos en Jesús al estudiar su palabra, al reflexionar en ella, al meditar a Jesucristo. De esa manera lo contemplamos a Él.
pensamos en Él, reflexionamos en su vida, y al contemplar a Jesús, al tener fijos los ojos en Jesús, Él nos ayudará a no resbalarnos en el camino de la vida, nos ayudará a mantenernos firmes en ese camino angosto que lleva hacia la vida eterna. Entonces, resumiendo y en pocas palabras, el capítulo Alimentos para la mente destaca la importancia de lo que colocamos en nuestra mente a través de los 5 sentidos. Así como el cuerpo es fuerte o es débil, dependiendo de los alimentos que nosotros ingerimos, nuestro carácter, nuestra personalidad, también será el resultado de lo que colocamos en nuestra mente y nuestro corazón a través de los 5 sentidos. Si nos detenemos en novelas frívolas, en historias seculares, sensacionalistas, espectaculares, queremos siempre leer eso, queremos siempre detenernos en eso, y no hallaremos gusto en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y finalmente, fijarnos los ojos en Jesús, como decía el capítulo. Que Dios nos ayude, pues, a estar con los ojos fijos en Cristo, a contemplar a Jesús, contemplar su amor, su carácter perfecto, sus obras aquí en esta tierra y su inmenso amor al morir en la cruz del Calvario. Recordemos que lo que colocas en tu mente, a través de los 5 sentidos, a través de lo que miras, a través de lo que escuchas, a través de las conversaciones que tienes cotidianamente, todo eso ingresará en nuestra mente y todo eso moldeará nuestro carácter a la imagen de esos pensamientos, de esas conversaciones. Por lo tanto, coloquemos alimento de primera calidad en nuestra mente, alimento que fortalezca nuestra vida espiritual, alimento que engrandezca nuestro carácter y nuestra personalidad. Todo para la gloria y la honra de nuestro Dios.